Muchísimas gracias, Claudia, por participar del ciclo que estamos haciendo. Es un gusto poder conversar con vos. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a colaborar en estas charlas en las que nos proponemos pensar en la educación. Quiero decir que yo quiero mucho enseñar por Argentina, estuve en su fundación, en su lanzamiento, y participé también de muchas formaciones para los docentes, digamos, de Enseña por Argentina, y muy de cerca el surgimiento, digamos, de esta organización. Así que, bueno, los felicito también porque crecieron y están haciendo muchas cosas. Me da mucha alegría eso. Muchas gracias. Sé que estuviste en los comienzos y bueno, después con el tiempo por ahí no estuvimos tan cerquita, pero me pone muy contenta que esta haya sido una excusa para reencontrarnos y volver a conversar y bueno, ojalá vengan un montón de cosas juntas. Para los que se suman por primera vez a este ciclo, les cuento que armamos un ciclo que se llama Reimaginemos la educación en contextos de pandemia y estamos haciendo conversaciones con distintos referentes, muchos del mundo educativo, algunos y algunas no. En esta ocasión contamos con la alegría y el placer de tener a Claudia Romero, que es doctora en educación y profesora a tiempo completo en la Universidad Torcuato Di Tella. Y hoy vamos a estar, como en todas las entrevistas, haciendo unas preguntas que son más disparadoras para conversar y reflexionar juntas. Después hay un espacio cortito que son frases para que completes, son 4 frases que después te las voy a leer. Y al final tenemos un espacio abierto para que hagan preguntas. Como les dijimos al principio, pueden dejar las preguntas, yo después voy a recuperar alguna. En general no llegamos a responder todas, pero sí voy tratando de elegir las que más salen o los temas que no estuvimos hablando tanto en la conversación. Entonces, para arrancar, Claudia, te quería hacer una pregunta que no tiene tanto que ver primero con educación, sino más como con vos y cómo estás viviendo vos este proceso que estamos viviendo todos, cada uno a su manera. Y estaba pensando en que me interesaría que nos cuentes qué crees que es el kit de supervivencia que te está ayudando en esta cuarentena. Bueno, qué bueno empezar por esto. Me parece muy bueno porque la verdad es que hay que conectar con las emociones y con cómo uno está transitando esta vida. Me parece que ya llevamos muchos días, entonces pensaba el otro día como varias fases de la cuarentena, ¿no? Como varias etapas. Eh, Creo que también esto aplica a educación. Uno al principio, yo tenía, por ejemplo, una lista enorme. Dije, bueno, pero tengo 15 días para hacer todo esto que tanto tiempo demoré en poder hacer. Entonces la lista de cosas era, por supuesto, desde acomodar los placares, leer las 5 novelas, ver las series que no había podido ver, en fin, toda esta lista que era, digamos, de esas cosas que uno tiene pendientes, ¿no? Y a medida que el tiempo se fue alargando y los días fueron pasando, uno, bueno, en mi caso, vuelve a lo que uno hace todo el tiempo, digamos. O sea, yo me dedico a estudiar, por ejemplo, y he usado muchísimo este tiempo para estudiar, que es lo que más me gusta hacer. Y desde luego que uno pasa bueno, por estados de ánimos muy cambiantes, ¿no? Si uno convive con la familia, además tiene que contener a los miembros de la familia, a los hijos y esas cosas. Eh, pero es un tiempo bien especial. Yo conozco mucha gente que está haciendo, digamos, a partir de esta experiencia, bueno, iniciando cosas que estaban pendientes, ¿no? Por eso digo, leer aquella novela, releer aquella novela larguísima para la que uno no tenía tiempo. Y bueno, en lo personal, creo que con el tiempo veremos el impacto que en cada uno tuvo. Quiero decir que, por lo menos en nuestros casos, donde podemos quedarnos en nuestras casas, donde tenemos el espacio para hacerlo, eh,
las condiciones en algún punto son privilegiadas, y sé perfectamente que hay mucha gente que no puede hacer de este aislamiento, digamos, una experiencia positiva, digamos, todas sus condiciones materiales atentan contra eso, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay muchas cuarentenas también muy diferentes, ¿no? Aislamientos muy diferentes. Me parece muy importante reconocerlo y reconocernos en el lugar que nos toca en eso, como gracias por hacerlo. Y pensando en esto que traías, porque me parece que a varios le pasó, ¿no? Decir, bueno, de repente tengo más tiempo, o bueno, tengo el mismo tiempo, pero lo estoy usando de otra manera, y lo puedo usar para hacer esas cosas que tenía medio relegadas. ¿En la educación pasó algo así? Porque yo pienso, desde mi lugar, digamos, no lo veo tanto así, sino fue más como, uy, hay que dar una respuesta a todo esto que está pasando, y no hubo posibilidad de decir como, uy, esos proyectos que como docentes teníamos ahí. Mira, esto que decís para mí es un dato central, porque creo que justamente una de las cosas que sucedieron aquí en Argentina es que el mismo día en que se anuncia la suspensión de clases, el mismo día se dice, punto y coma, pero la escuela sigue, ¿no? Y entonces, quienes además trabajamos como docentes, nos encontramos con, digamos, por un lado este tiempo personal, del que yo hablaba antes, que tiene una densidad diferente, pero en términos laborales había que reconvertirse en 48 horas, Uh-huh. individualmente como docentes, pero además también las instituciones tenían que salir a dar una respuesta muy, muy rápida. Yo creo que en parte algunos de los problemas que tenemos, que en todo caso vamos a ir conversando ahora, se deben a esa falta de ese primer tiempo de planificación, ¿no? De poder decir, bueno, tomémonos, no sé, 15 días, esos primeros 15 días, para elaborar alguna estrategia. También es cierto que la primera interrupción, la primera cuarentena fue por 15 días, y Uh-huh. no se puso un horizonte temporal que invitara a las instituciones y a los docentes a pensar un pequeño proyecto, ¿no? Era, bueno, resolver la escuela durante los 15 días próximos, y luego por 15 días más. Y ahí es muy difícil, sin un horizonte temporal, que alguien pueda pensar una estrategia, alguien o una institución, ¿no? Pueda pensar una estrategia. Así que, efectivamente, hubo que salir muy rápido, y ahí hubo, creo yo, dos situaciones muy diversas. Eh, una, que fue en un punto la sobreactuación de muchas escuelas, de querer sostener la presencialidad a cualquier precio, y entonces había una catarata de actividades y tareas y conexiones, ¿no? Muy, digamos, saturantes y agobiantes para alumnos y para docentes. Estas son las escuelas que yo llamo, además en un estudio que estamos todavía haciendo, vimos que hay dos modelos. Un modelo que es esto, que serían las escuelas Zoom, porque la escuela se traslada a una plataforma sincrónica, y de algún modo es como si las clases continuaran con la presencialidad, incluso con una frecuencia diaria, muchas escuelas cumpliendo todo el horario, lo cual es realmente una tortura, digo, porque una cosa es un chico sentado 4 horas, 5 horas en un aula, y otra es frente a una pantalla, ¿no? Sin interactuar con compañeros, en fin. Pero hay algunas escuelas que han hecho esta propuesta. Y a la vereda enfrente, diríamos, o en el otro extremo, están las escuelas WhatsApp. Las escuelas WhatsApp son las escuelas que tuvieron que ajustarse a la tecnología o a la falta de tecnología y de dispositivos que tenían sus alumnos. Entonces, ahí había solo un celular
en una familia y los datos se podían cargar por semana, cuando se podían cargar, y el docente tuvo que sostener la escolaridad a través de un sistema de mensajería, ¿no? Con conexiones también de menor frecuencia, una vez por semana, 2 veces por semana. Entonces, por un lado, las escuelas WhatsApp, sobre todo en nuestro estudio lo vimos que se da en las escuelas que trabajan con población más vulnerable, o sea, las escuelas vulnerables, diríamos hoy, tienen escuelas WhatsApp, que tienen una escolaridad de baja intensidad, baja frecuencia de conexión. Y por otro lado, las escuelas que trabajan con población más favorecidas, a las que yo llamo escuelas Zoom, con una cuasi presencialidad, ¿no?, a través de las pantallas. Esto es algo bien desigual, que bueno, es una escolarización segregada y sobre la que tendremos que evaluar después qué tipo de aprendizajes posibilitaron o no. Pero en principio, la conexión, el tipo de conexión que pudieron establecer las escuelas es muy, muy desigual. Esto que nos compartís en la diversidad de respuestas escolares muy atadas a las características de la población a la que acompañan, suena mucho con una frase tuya de un artículo de hace un tiempo que decía: una buena escuela no reproduce las desigualdades de la afuera. Y ahora, con esto que vos traes y lo que muchos estamos viendo, es que pareciera que las escuelas están mucho más imposibilitadas de no hacer ese ejercicio, porque el afuera es necesariamente el adentro ahora también, ¿no? Como esa distinción ya no se puede hacer más. Como ¿qué reflexiones te deja esto? Sí, lo que decís es, efectivamente es así. Lo que estoy diciendo es justamente que en estas condiciones, en estas condiciones materiales, digamos, de acceso a las tecnologías o de acceso a dispositivos, en realidad se reforzó esta reproducción de la escuela de las situaciones de origen de los alumnos, ¿no? Y la verdad es que una buena escuela, es cierto, estoy de acuerdo con lo que dije en aquel momento, por suerte. No, porque a veces uno cambia, pero la verdad es que una buena escuela justamente es exactamente eso. O sea, una buena escuela es una escuela que, como diría Dewey, a ver, en esto yo creo que el filósofo americano John Dewey en su definición de qué es la educación es importante. Él dice que la educación es la emancipación del niño, de los jóvenes, de las determinaciones de la cuna, o sea, del accidente de la familia en la que nació, el país en el que nació, y que la escuela es el lugar de, desde ese contexto, llevarlo a otros mundos, multiplicar sus mundos, multiplicar sus oportunidades. Y en realidad cuando la escuela lo que hace es copiar al contexto, o reforzar esas condiciones, esos determinantes, está haciendo un proceso muy regresivo, ¿no? Es decir, es atar a los niños y a los jóvenes a las determinaciones del lugar, de la familia, del contexto en el que nació. Y entonces se corta la posibilidad escolar, la promesa escolar, que es la de ofrecer igualdad de oportunidades para todos. En ese sentido, yo creo que esta escolarización remota de emergencia que estamos haciendo, va a tener ese efecto, ya lo estamos viendo, donde las poblaciones más vulnerables, pero también otras desigualdades, se van a ver profundizadas. Sí, este es uno de los efectos. Y la escuela perdió en este contexto esa capacidad
y ese mandato finalmente, que es el de multiplicar oportunidades, ¿no? Yo creo que si uno lo tiene que pensar así, si lo que uno quiere que es un futuro mejor, digamos, para el país o para el mundo, en realidad ese futuro mejor se hace haciendo mejores las escuelas hoy. Es decir, el futuro ya existe, ya está, y está en la escuela. Digo, la Argentina de los próximos 20, 30 años ya existe, ¿no? Son estos niños y estos jóvenes que están en la escuela, ese es el país que viene. Y si uno quiere, como digo, una Argentina mejor, un país, una región, un mundo, ¿no? Mejor, la escuela debe ser mejor que la sociedad que la contiene. Ese es el gran desafío. Bueno, esa es la invitación. Si la escuela no puede ser una caja de resonancia, de reproducción de lo mismo que pasa afuera, sino, como decía el mismo Dewey, un ambiente especial donde se controlan las condiciones materiales y las condiciones sociales, para que ese ambiente sea mejor y que le dé más oportunidades a ese niño y a ese joven, para quien sin ese ambiente su suerte hubiera sido la misma. Es decir, la escuela tiene que poder marcar esa diferencia. Eso es una buena escuela. En realidad eso es una escuela. La escuela es para eso, ¿no? Hay muchas cosas que estás diciendo que me dan ganas de profundizar, pero voy a ir a una en particular y después voy a hacerte otra de las preguntas que tenía armadas, digamos, como otros disparadores, pero creo que hay algo muy interesante con lo que estás diciendo y con lo que está surgiendo también, de esta promesa de la escuela que vos traías como de un futuro diferente, que previo a esta pandemia, digamos, le estábamos criticando mucho a la escuela que no estaba pudiendo hacer esa promesa realidad, ¿no? Porque igual no es que la escuela prepandemia era una escuela que funcionaba buenísimo para todos, claramente hay muchos que quedaban excluidos de esa propuesta, y desde distintos lugares, ¿no? Como desde la ruralidad, desde contextos más vulnerables, incluso desde la propuesta en general, en términos de qué tan atractiva o no es para los chicos, qué tan posible es que después de ir a la escuela, como eso signifique una inserción laboral, etcétera. Pero pareciera como con esto que volver a la idea de la escuela, aunque sea que teníamos con todas las imperfecciones, es claramente mejor que esto que estamos viviendo ahora. Entonces, de alguna manera, revaloriza la escolaridad como la conocemos, o nos propone a volver a eso, o nos propone a igual decir, no, bueno, no, esto no es lo que era antes tampoco y es otra cosa. Bueno, buenísimo lo que decís, porque claro, estoy hablando en términos conceptuales, ¿no? Del deber ser, qué es una escuela, qué es una buena escuela. Un ambiente, casi te diría como un laboratorio de prácticas sociales, ¿no? Es decir, por eso es tan importante, qué sé yo, que dentro de la escuela combatimos tanto el tema del bullying. Digo, una sociedad violenta requiere escuelas que tengan un especial control sobre la violencia, justamente porque lo que tenemos es que terminar con la violencia afuera, y así, ¿no? Con los contrapuntos. Una sociedad sumergida en el consumismo, por ejemplo, tiene que poder tener una escuela que aliente otros valores, que contrapesen eso. En fin, podríamos poner muchos ejemplos desde lo estético, desde lo ético, desde lo político. Claro, tu pregunta es la nueva normalidad. Esta escuela remota termina siendo peor, entonces nos quedamos con la anterior. Yo diría que aprovechemos para aprender de esta experiencia y con ese aprendizaje mejorar la escuela que teníamos. ¿Se puede aprender de esta experiencia? Yo creo que sí. Y que además, si no aprendemos, esto va a quedar como un trauma, punto. Digamos, un año perdido, un salto, ¿no? En el calendario. Y yo creo que podríamos aprender. Primero, podríamos aprender que, esto que acabamos de decir, siempre podemos ser más injustos todavía. Que no, ¿no? Es decir, esto
nos está mostrando que, en esto que decía, escuelas WhatsApp, escuelas Zoom, puede ser aún más brutal la desigualdad. Con lo cual, sí creo que hay una revalorización de lo que significa la escuela como un espacio de lo común, de estar juntos. En fin, en esa línea, creo que esta constatación de que quitando la escuela las cosas pueden ser peores es importante. Después sucedieron dos cosas que a mí me parece que nos pueden servir como aprendizaje para la vuelta. Una, que, a ver, en general se dice los docentes se familiarizaron muy rápido con la tecnología y esto vino para quedarse, es probable. Por ejemplo, yo misma, la verdad es que yo no usaba la plataforma Zoom, bueno, usaba otras, pero no la usaba en forma tan cotidiana, y la verdad es que me doy cuenta que para una cantidad de cosas, de reuniones, por ejemplo, no precisamente para las clases, pero para reuniones con colegas y demás, resulta mucho más útil. Entonces yo creo, por ejemplo, para mi trabajo, en lo personal, que continuaré utilizando esta herramienta. Pero a mí ese me parece el impacto más superficial. Es decir, hay otros que sucedieron y que son interesantes. Uno, voy a nombrar dos. Uno es la revisión curricular que todos los docentes tuvimos que hacer. Es decir, en algún momento nos dimos cuenta que ese programa, ese cronograma de clases, era inviable. Y nos volvimos a sentar frente al contenido, a hacer la pregunta, ¿qué de todo esto es importante? Y ese ejercicio de revisión de aquello que vamos a enseñar es muy bienvenido, porque yo creo que la enorme mayoría de los docentes sacó cosas o cambió cosas. Y esa actividad que tuvo que hacerla contrarreloj, como decíamos, y a veces solo, porque no había posibilidad de hacerlo con otros colegas, ese trabajo es un trabajo que hay que rescatar para la vuelta, ¿no? Hay que volver a mirar qué estamos enseñando y también, por supuesto, cómo, ¿no? Cómo lo estamos enseñando. Porque esa revisión también se hizo en el cómo, haciéndose una pregunta que es interesante, muy interesante, que es, que ahora se hizo muy literal, pero ¿dónde está el alumno? Es decir, ¿cuán conectado está como para que yo, docente, plantee esta actividad o esta otra? Entonces, es muy bueno porque es una revisión del currículum, o sea, del contenido, una revisión de las formas de enseñar, o sea, de la propuesta didáctica, pero también una pregunta acerca de dónde está mi alumno y cuán conectado está. Las tres preguntas me parecen centrales a la hora de volver, porque la conexión o la desconexión es un problema que ya teníamos. Ahora se hace muy claro por las tecnologías, pero digo, la verdad es que ustedes mismos lo saben, los chicos adentro del aula, sobre todo en el nivel secundario, pero en la primaria también, si uno tuviera que pensar cuántos son los que están realmente conectados, digamos, los números no serían muy buenos, ¿no? Entonces, eso me parece que es todo un proceso que hicimos, que hay que poder aprender de ese proceso y sostenerlo para la vuelta. El otro gran, parece, aprendizaje importantísimo, es la relación familia-escuela. Creo que ahí la escolaridad remota, junto a estas dos instituciones que venían, bueno, que tienen una alianza muy antigua, pero que venían un poco peleadas, como digo yo, como tantas parejas que quedaron, matrimonios, parejas, novios, que quedaron en cuarentena, y que tuvieron que decir, bueno, ahora hay que seguir juntos, no hay forma, ¿no? Y
yo creo que en esta convivencia tan cercana que tuvieron familias y escuelas, hubo de todo, pero lo que estoy recogiendo es que ese vínculo se hizo más estrecho, se hizo más colaborativo, y el trabajo del docente quedó más expuesto, lo cual es un problema también, muchos padres se dedicaron a mirar con lupa y a criticar ese trabajo, y esa mirada es muy difícil también para trabajar así. Ujú. Yo digo, ahí hubo una relación eh, que se reeditó de algún modo, se puso en un primer plano. Y, por ejemplo, me contaba una docente jujeña hace poco, que ella no, hace muchos años que no recibe regalos para el Día del Maestro, ¿no? Pero que este año, el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, desde muy temprano empezaron a llegarle en su celular, con el que da clases, decenas y decenas de mensajes. Y eran padres, madres y alumnos diciéndole gracias. Y ella decía, bueno, qué lástima que este es mi último año porque se va a jubilar el año que viene. Me decía, porque este reconocimiento no lo tuve nunca en 35 años de carrera. Ahí yo creo que es cierto que muchos docentes quedaron muy expuestos, pero también es cierto que creció el reconocimiento al trabajo de los docentes. Digamos, hoy uno habla con los padres y dicen, bueno, la verdad, qué difícil es enseñar, ¿no? Se redescubre eso. Entonces me parece que esa alianza escuela-familia, este redescubrimiento, este noviazgo, digamos, que se relanza, a mí me interesaría mucho que continuara, y que a la vuelta escuelas y familias pudieran pensar, digamos, un trabajo mucho más conjunto. Entonces, yo rescataría para la vuelta, para la escuela de la nueva normalidad, estas cosas para mejorarla. Por supuesto que hay que mejorarla, ¿sí? Retomando entonces estas dos ideas que traes, me gustaría repreguntarte por las dos. Por un lado, trajiste la idea de esta revisión curricular, y, bueno, de revisar el que enseñamos, cómo lo enseñamos, la conexión con el alumno. Y en relación a eso me quedaba pensando que ahora fue un trabajo muy en muchos casos, y en algunos casos a nivel escolar, si querés, pero no a nivel de política pública. Vos en esta nueva normalidad de la escuela, ¿te imaginás este trabajo de revisión como un trabajo de revisión más a nivel de política o más a nivel de territorio y de escuela y de comunidad educativa? Esa sería una primera pregunta en relación a eso. Y después, mi segunda pregunta es si con esa revisión alcanza, como alcanza para hacer esa escuela de la que hablábamos antes, ¿no? Como de esa promesa escolar, si solamente revisando esto es suficiente de lo que hay que revisar de la escolaridad. Claro. Voy a empezar por la última. No, 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 no. La revisión curricular, o digamos la crítica que podemos hacer a la escuela y por qué la escuela como institución no logra cumplir esa promesa, bueno, tiene muchos planos. Uno es el plano curricular, que no es menor, por lo menos para mí. La escuela, digamos, el centro del corazón de una escuela, el sentido de una escuela, es precisamente lo que allí se aprende, ¿no? Entonces, el contenido, las formas y los materiales son centrales. Y te diría que es un proceso permanente, ¿no? Y que no se acaba, de mejora continua. La revisión curricular es, digamos, un proceso central de la pregunta ¿qué vamos a enseñar?, que es una pregunta que debe ser recurrente,
¿no? Ujú. Recurrente para la institución, pero también para quienes elaboran, y ahí sí me voy, ya salto del plano individual del docente, institucional de la escuela, a los planos, digamos, de la jurisdicción o del país, eh, porque finalmente esa pregunta, ¿qué vamos a enseñar?, va muy de la mano de qué país queremos, o sea, cuál es el proyecto de ese país. Entonces, cada escuela puede tener, según su cultura institucional, según sus opciones eh, estéticas, un currículum diferente a la escuela de al lado, pero en realidad deben tener una coherencia respecto de un proyecto más amplio, un proyecto de una comunidad, ¿no? Entonces creo que ahí ese trabajo es infinito. La pregunta sobre el qué enseñar es una pregunta que debe hacerse sistemáticamente. Los dos planos son muy importantes, ¿no? El micro, se llamaría así el micro, Ujú. y el macro. Em, las investigaciones lo que vienen mostrando es que el plano de lo micro, o sea, el nivel institucional, es el que está marcando mayores diferencias. Es decir, que por muy buenas que sean las reformas macro que se propongan, en realidad es en el territorio y en la especificidad cultural de cada escuela que las cosas suceden. Entonces, ese plano, digamos, que las reformas son más bottom-up, ¿no? Es decir, se desarrollan de manera endógena desde las escuelas, por supuesto que con inspiraciones, apoyos, instituciones, regulaciones externas. O sea, que ese juego entre lo que puede una escuela y lo que puede el sistema se alimentan mutuamente, ¿no? Hay una frase que dice que para educar a un niño es necesario una aldea o una tribu Ujú. completa, ¿no? Que se suele Sí. repetir. Bueno, a mí me gusta decir que para tener una buena escuela necesito un sistema completo. Necesito tener un buen ministerio, una buena gobernación, un buen ministerio nacional, un buen ministerio provincial, buenos supervisores, es decir, buenas universidades que acompañen a la escuela. La escuela en el centro de ese esquema, de ese sistema, y una escuela sola no puede ser una buena escuela, ¿no? En el sentido de que uno requiere un ecosistema de mejora. Entonces, eso por un lado me parece que todo el tiempo se están implicando la variable lo micro y lo macro, si bien la unidad de escuela, la unidad institucional, muestran las investigaciones a la hora de desarrollar o iniciar un cambio, lleva a la delantera, ¿no? Las escuelas que se proponen innovar tienen mucha más potencia que en la práctica que una circular acerca de la innovación que baje el ministerio, ¿no? Eso lo sabemos. Tu otra pregunta apuntaba a la vuelta, ¿no? A las acciones o a las políticas, me decías. Sí, igual un poco me la estuviste respondiendo, porque era más de si era un juego más a nivel micro, usando tus palabras, o si era un juego para tener más a nivel macro, y bueno, como un poco lo que traes es que al final es un juego de los dos, y que sean conversación, y es cierto, ¿no? Como nada está en lineal, la escuela no está sola, está dentro de un ecosistema, y es interesante esto de la conversación entre lo micro y lo macro, y también del actor como de la escuela y de los docentes como actores tan fundamentales en los cambios, porque a veces parece que son los expertos o los funcionarios los que deberían o esperamos que den respuestas, cuando en verdad las respuestas están siendo dadas constantemente. Y bueno, me quedo con la duda de qué tan conscientes somos los docentes de ese poder que tenemos, o no. Y Pero eso que decís es central, porque
A mí, yo usé la diferencia micro y macro, no es la que uso habitualmente, un formulismo que viene, los economistas les gusta hablar así, sobre lo micro y lo macro. Yo no creo que haya micro y macro en educación. Creo que hay un contexto real, real en el sentido material, territorial, que es la escuela. Y luego creo que hay capas, ¿no? Normativas, legales, académicas, que van como cubriendo. En España se usa mucho una palabra que a mí me encanta, que es arropando, ¿no? Abrigando, a esto que es el centro y que es la escuela. Entonces no hay micro y macro, pero sí, es una interdependencia total. Igual, yo creo que hay cosas que la política o las políticas educativas sí tienen que hacer, porque no las pueden sin duda resolver la escuela. Entonces hay ciertas cosas que sí, solo le corresponden, o principalmente le corresponden a las políticas educativas, y otras que principalmente le corresponden a la escuela, ¿no? Por ejemplo, el tema de conectividad. La vuelta, que no sabemos cuándo ni cómo, lo que podemos imaginar, o uno de los escenarios más probables, es que la escuela remota va a continuar un tiempo más. Es decir, aunque se vuelva a clase, va a seguir habiendo, ¿no?, actividades remotas. Por lo cual, el tema de la conectividad es crítico, va a seguir siendo crítico. Y como decíamos al principio, si muchas de las desigualdades se producen justamente por estas condiciones materiales tan desiguales en términos de conectividad y de acceso, bueno, una política fundamental es la política de conectividad, la política de garantizar conectividad para todos los alumnos y todos los docentes. En la investigación que hicimos, en las escuelas vulnerables, digamos, con población vulnerable, hay un 20% de los docentes que no tienen internet. Claro. Los docentes no tienen internet, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya estás arrancando con digamos, con una situación de desigualdad que va a dejar afuera a muchísimos chicos, ¿no? Entonces, todo lo que sean políticas de conectividad me parece que sí deben ser políticas a nivel nacional y jurisdiccional. La otra política más a mediano plazo que tenemos que poder ya pensar es en relación a la pérdida de matrícula. Lo que estamos viendo también en este estudio es que las escuelas vulnerables, el 50%, casi el 50% de las escuelas lo que nos dicen es que ya saben que van a volver menos alumnos, porque ya tienen menos alumnos, es decir, ya han perdido conexión, ¿sí? Han perdido la conexión con esos alumnos, entonces no van a volver. Y las escuelas que trabajan con población más favorecida, menos, cerca del 20%, también nos dice que saben que van a volver menos alumnos. En ese caso, por otras razones, porque pasaron a la escuela pública, pero también hay muchas situaciones. Los chicos, muchos quedaron desconectados no solo por cuestiones de tecnología, ¿no? Hay muchos chicos que han quedado, por ejemplo, que se han deprimido, adolescentes, que directamente dijeron, la escuela para mí son mis amigos, y si no están mis amigos, si no están los otros, no hay escuela. Y ¡pum!, bajaron la persiana, ¿no? Ese chico, a lo mejor es de una familia de clase media. Bueno, hay que también volver a acercarlo a la escuela. Entonces, hay un plan, tiene que haber un plan, y eso, por eso digo, tiene que ser objeto de una política, de cómo recuperamos a los desconectados, a los que perdimos. Y ese debe ser, y digo que tiene que ser una política porque primero hay que tener un sistema nominal, saber quiénes son, dónde están, y también recursos
y protocolos también de cómo volver a buscarlos. La escuela en eso no puede trabajar sola, eso es una política también social. Entonces, ahí tiene que haber un plan que estemos pudiendo hacer ya mismo, ahora, para salir a buscar a los que perdimos. Sí, y salir a buscar y también entender cómo vamos a hacer para que no sea como traer a alguien que después se va a volver a ir, ¿no? Que en la Sí. escuela presencial pasaba un montón, como las escuelas que tienen mucho ausentismo, es muy normal ver al chico que vuelve y que se sienta en la clase, igual no entiende nada de lo que están hablando, está totalmente perdido, y era lo mismo haberlo traído que no haberlo traído, como incluso capaz hasta más contraproducente, ¿no? Estar sentado en un espacio en donde sentís que no sos parte por todo lo que te perdiste. Sí, es muy así lo que decís, sí. Sería cómo podemos no solo traerlo, sino atraerlo. Y Uh-huh. probablemente eh, muchas veces hay que generar una interfase entre estar totalmente afuera de la escuela y poder estar adentro. A veces muchas veces hay que generar como puentes, es Uh-huh. decir, porque no es automático, alguien quedó afuera por una cantidad de razones, y buena parte de esas razones son porque no tolera más la escuela. Entonces, la única forma de volverlo a meter adentro de la escuela es a la fuerza. Bueno, no se trata de eso. Habrá y de hecho existen, programas de reinserción a través de algunas cosas que a los chicos les interesen. Estoy hablando ahora sobre todo de la escuela secundaria, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que eso no se hace de un día para el otro, no se puede improvisar, y como sabemos que el abandono ya es más alto que el que teníamos, que el abandono interanual que teníamos, que en realidad era un 10%, estoy hablando de la secundaria, hoy todavía no hay datos estimados, pero de este primer estudio que nosotros hicimos, ronda el 40, el 30, entre el 30 y el 40 las escuelas vulnerables. O sea, ya superamos el abandono interanual. Entonces ya sabemos que ahí hay un problema. Es imprescindible empezar ya a generar este plan de cómo volver. Y lo que vos decís es muy cierto. ¿Con qué programas, con qué interfase vamos a lograr que puedan entrar a la escuela sin que sea por obligación solamente, ¿no? Es muy bueno eso, sí. Y la segunda pregunta que me quedaba en relación a esto que traías al principio de todo, hace un ratito, cuando decíamos en esta vuelta a la nueva normalidad, hablábamos de la revisión, y por otro lado hablabas de esta nueva, o el resurgimiento de la alianza entre la escuela y la familia, y yo ahí me quedaba pensando en pasa de vuelta con las desigualdades ahí, porque de alguna manera lo que la escuela hacía era que adentro de la escuela estábamos más o menos iguales, ¿no? El guardapolvo, el aula, el asiento, las desigualdades están y definitivamente estaban, ¿no? Como estaban presentes también en el aula, pero al menos había una ilusión de un poco más de igualdad. Como en este caso, en la escuela, en las casas, esa desigualdad, bueno, como es muy brutal, y pensar en las familias, en esta alianza, en la escolaridad, me deja la pregunta de cómo surfear esas desigualdades entre las familias. Sí, claro, porque las familias son también, digamos, muy desiguales. Yo lo que decía es que esa alianza, ese redescubrimiento, bueno, habría que tratar de sostenerlo de algún modo, pensar también desde las escuelas, ahí sí, creo que este es un proyecto desde cada escuela, cómo también acercarse más a las familias, cómo incorporarlas de una manera significativa, eh, porque lo que las investigaciones muestran es que el involucramiento de las familias, la relación familia-escuela, mejora los aprendizajes, eso, y sobre todo en los sectores más vulnerables. Uh-huh. Digo, eso ya lo sabemos, entonces toda buena escuela debería tener un plan para trabajar con las familias. ¿Porque le importan las familias? No, porque digamos, no como un fin en sí mismo, sino porque es por esa relación, cuanto mejor sea esa relación,
mejor va a ser el impacto en los aprendizajes de los alumnos. Entonces, yo creo que las escuelas, no todas, tienen un plan de trabajo, un plan estratégico de trabajo con las familias. Podrán tener algunas un plan de negocio, digamos, ¿no? O de marketing. No estoy hablando de eso. Estoy hablando para todas las escuelas de cómo se incorpora a la vida cotidiana de la escuela la familia con un lugar propio y significativo. Eso, como digo, hay que armarlo. No sé, uno también en estos días tuve, justamente porque estoy haciendo varias investigaciones, hablando con también familias, y me ha tocado escuchar muchísimo madres, la verdad, la mayoría madres, las mujeres, que son las que están sosteniendo en este momento en las casas la escolaridad de los hijos, y bueno, también en la escuela normal, digamos, es lo que pasa, ¿no? Pero ahora es muy, muy, muy visible, porque ambos, suponiendo que hay padre y madre, ambos están en la casa, y sin embargo sigue siendo la mujer la que acompaña. Pero bueno, muchas mamás, por ejemplo, recuerdo una en Mendoza, que con angustia, tenía 5 hijos, y contaba que ella no había terminado la escuela secundaria, y que a sus hijos mayores no los podía ayudar con los contenidos. Y decía algo como que miraba, sorprendidísima, yo no sabía que se podían hacer cuentas con letras. Mis hijos hacen cuentas con letras, decía, ¿no? Está hablando de álgebra, evidentemente, de ecuaciones. Y dice, entonces para mí es un mundo absolutamente desconocido. Yo no sabía que eso era posible, digamos, desconocía completamente ese contenido. Pero bueno, yo me sentaba y les cebaba mate, ¿no? Decía, estaba cerca, estaba con ellos, porque yo quiero que manden las tareas a los profesores. Entonces, esa fuerza, con todas las limitaciones del capital cultural que tienen muchísimas familias en la Argentina, porque recordemos un número que antes de la pandemia, el 52% de los jóvenes y niños en la Argentina eran pobres. O sea, viven en hogares pobres. Y pobre significa no solo que están debajo de una línea que se mide en términos económicos, sino que tienen un capital cultural limitado. Y hemos dejado en manos de estas familias el acompañamiento. Y la enorme mayoría apeló no a su capital cultural, porque no lo tiene, pero sí al amor por sus hijos, ¿no? Es decir, yo apuesto al futuro, sostengo a mi hijo en la escolaridad de este modo, procuro que haya silencio, procuro que haya un espacio, le pago los datos como puedo del celular. Fueron sus formas de sostener a los chicos en la escuela. A la vuelta, esa fuerza y ese capital social hay que preservarlo. Hay que encontrar la forma de que las familias, todas las familias, los sectores medios y medios altos también, se involucren más auténticamente con la escuela, no solamente para reuniones de personal. Hay que poder pensar si quieren, currículum paralelo, un plan estratégico, pero pedagógico, para incluir a las familias. Eso hay que armarlo. Me gusta porque de esta segunda pregunta me llevo una imagen muy parecida a la anterior, ¿no? Como vos hablabas de una palabra española que me olvidé, arropar. Arropar, es como abrigar. Perfecto, y yo pensaba, me imagino una cebolla, como con las capitas, y ahora me imagino lo mismo, como qué importante es no estar haciendo, como que teóricamente hay muchas divisiones que podemos hacer y podemos pensarlo en abstracto, pero en la práctica está todo muy relacionado
y no lo podemos separar, y entonces pensar en acompañar a estudiantes sin involucrar a sus familias, como claro, qué tan despegado de la realidad estaba. Claudia, quedan 2 minutos para las 6. Y hay un montón de personas, estoy viendo acá la cantidad de participantes, se fueron hay sumando. personas, hay preguntas, hay un montón de cosas y Bueno, ya como nos estamos por quedar sin tiempo, pero si te puedo robar 10 minutos más, por puede ser. supuesto. Sí, por Perfecto, y a las supuesto. personas que están escuchando más o menos también por si tenían que ir a hacer otra cosa, que se imaginen que en 10 minutos vamos a ir cerrando, voy a hacer esta parte que es cortito y al pie, que son estas 4 frases para completar y decirle a las personas que si tienen alguna otra pregunta para mandarnos, que la vayan mandando, que yo ahora tengo una lista de preguntas que fueron escribiendo y voy a hacer algunas. Bueno, entonces, para completar estas oraciones, Claudia, la primera dice, mi mayor aprendizaje de este contexto es... Mi mayor aprendizaje de este contexto es que la escuela importa. Que la escuela importa. Uh-huh. En este tiempo de cuarentena agradezco. Sí, agradezco. En lo personal, agradezco, bueno, como decía antes, tener el abrigo de una casa y la compañía, digamos, de la familia. Y agradezco haber tenido el tiempo para estudiar algunas cosas que hace mucho tiempo quería dedicarme y no pude. Agradezco eso, sí. Si tuviera que elegir una palabra que me deja el COVID-19 es... Fragilidad. Creo que fuimos conscientes de también lo frágiles que somos. Que es un buen aprendizaje, ¿eh? Recordar que finalmente somos frágiles. Y la última, lo que tiene que estar presente cuando reimaginamos la educación es... Lo del principio es que la escuela debe ser, vamos a decirlo, buena y bella, es decir, que la escuela debe concentrar los valores éticos y estéticos de una sociedad, eso, para ser, como decía Dewey, un ambiente especial. Bueno, Qué difícil es esto de completar. De completar, pero te salieron rápido. Bueno. Bueno, voy a tomar alguna de las preguntas, voy a elegir ahí tres bien distintas. Una me gusta porque usaron de vuelta tu idea de arropar, así que la voy a traer. La pandemia pone al descubierto a la política pública, a este arropamiento, a las escuelas de bajos recursos, que dan por resultado la eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sería una pregunta, pero no estaba la primera. La vuelvo a decir por si acaso. La pandemia pone al descubierto a la política pública, a este arropamiento, a las escuelas de bajos recursos, que dan por resultado la eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A ver, lo que está preguntando es si a partir de la pandemia quedan al descubierto que la política pública se arropa o no arropa, se acompaña o no acompaña, si protege o no protege, o no protege. Bueno, eso es bastante difícil de ver. Nosotros, yo diría que en un punto sí, pero hay que estudiarlo un poco más. En la muestra que nosotros estudiamos, que son 150 escuelas, en realidad, por ejemplo, vimos que ninguna de estas escuelas, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ninguna de estas escuelas utilizaba, por ejemplo, la televisión pública o la radio, ¿no? Era muy poco el uso de plataformas y de materiales impresos. Es decir, que esas estrategias, por ejemplo, de producción de contenidos, que inicialmente uno podría pensar que son estrategias dirigidas especialmente a una población vulnerable,
En el estudio que nosotros hicimos, que insisto, no es representativo, no vemos ese impacto, no vemos que las escuelas vulnerables estén utilizando centralmente estos materiales. Así que cuando se evalúe esa política, probablemente, bueno, se vea efectivamente cuánto sirvió. Sí, por supuesto que queda al descubierto, qué sé yo, la política de conectividad en la Argentina queda al descubierto claramente, digamos. No hay, los más pobres no tienen acceso a Internet, que hoy es tan crítico como el acceso a, digamos, a servicios básicos. Pero bueno, puede sonar demasiado sofisticado, porque en la Argentina la gente no tiene acceso a muchas, no tiene acceso al agua, a la vivienda, a las cloacas, en fin. Quiero decir, las necesidades básicas claramente no están cubiertas para un porcentaje de población muy importante. Entonces, sin duda, quedan al descubierto la insuficiencia de las políticas públicas. Claramente, el tema es todo el tiempo, ya lo sabíamos, ahora reconfirmamos lo que sabemos, pero además sabemos que se van a profundizar esos problemas. Por eso, para mí es un llamamiento urgente para quienes hacen políticas públicas, ponerse a pensar exactamente cómo trabajar en la pospandemia educativa, ¿no? Voy a hacerte una pregunta más específica, quizás como más de acción, y otra más filosófica, de las que veo acá. La más así, más de acción es, bueno, estamos hablando mucho de educación y de prepararnos para eso, puntualmente, cómo orientar a los docentes para mejorar su capacitación en este tiempo de cuarentena. ¿Hacia dónde dirigirla? La chica que escribió esto, la mujer, dice, es docente, dice, yo usé mucho el tiempo para escuchar webinars de Argentina y de España, sentí que me sirvió mucho para escuchar, me sirvió mucho escuchar a otros, pero desde los niveles de supervisión hubo muy poca propuesta. Entonces, para los docentes que nos estén escuchando, hacia dónde orientar y dónde buscar, a quién pedirle. Es verdad que también en las escuelas que nosotros estudiamos sale esto de que poco acompañamiento. Se sintieron los docentes, además de muy agobiados, muy cansados, dicen estar también poco acompañados, ¿no? por esta capa de la afuera, lo que decíamos por lo macro. Yo creo que hay un elemento central que me parece que ya tendría que empezar a permear en la formación y en la capacitación de los docentes, que tiene que ver, no vamos a tener tiempo para desarrollarlo ahora, pero con habilidades para la aceleración de aprendizajes. Hay programas, de hecho en la provincia de Buenos Aires se llevan adelante los programas de aceleración de aprendizajes, es decir, cómo lograr precisamente eso, con una economía del tiempo, lograr ciertos aprendizajes, porque el tiempo es finito, digamos. Lo que no se aprenda este año, y uno pretenda aprenderlo el año que viene, se va a sumar a lo que había que aprender el año próximo. De manera que, puesto que existen formas didácticas y organizativas de acelerar aprendizajes, donde los docentes trabajan en equipo, donde se trabaja con pequeños grupos, en fin, es una metodología. Yo creo que los docentes deberían estar hoy empezando a capacitarse en eso, porque es lo que va a ocurrir el próximo año. Vamos a tener que digamos, manejar económicamente de otra manera el proceso de enseñanza-aprendizaje, acelerando muchos procesos. Entonces, me parece que esa es una línea de capacitación y de formación docente estratégica e indispensable hoy. Bien, y con esta va a ser la última, dice lo siguiente: ¿es posible seguir pensando a la escuela como una dentro y una fuera? ¿Queda fuera lo que los chicos y chicas viven? Pensar en esto no sería seguir pensando a la escuela como el santuario al cual se refería Duvet.
Ah, sí. Sí, yo no lo estoy pensando, por supuesto, en esos términos. Claro, hay dos posiciones, ¿no? Extremas. Una, exactamente, la de la idea del santuario, la idea de torre de marfil, la idea de espacio no contaminado, la idea de un espacio ideal, ¿no? La escuela, la universidad, como separada del mundo. Esa es una posición claramente conservadora. Y en el otro extremo tenemos la otra visión, que es la visión de una escuela absolutamente porosa, es decir, o prácticamente sin paredes, donde el contexto, eh, hay una continuidad entre el contexto social y el contexto escolar, ¿no? Casi diríamos un espejo. En ese sentido, en los dos casos, la escuela no dialoga de ninguna manera con la realidad. Con la realidad, digo, aún en este segundo contexto pareciera esas escuelas hiper conectadas con el afuera o con el contexto social, en realidad estallan, pierden su especificidad. La escuela es una continuidad del barrio, ¿no? La escuela, conozco muchísimas escuelas, muchísimas, en barrios muy carenciados, donde incluso, siempre recuerdo no sé, una escena, me marcó mucho, una escuela a la que yo iba mucho en La Cava, en San Isidro, en la Villa La Cava, y la escuela tenía siempre la puerta abierta. O sea, la puerta, el umbral, ¿no? Lo que separa el afuera del adentro, lo que marca un cierto límite simbólico también, no existía. Entonces cualquiera entraba. Y esto podría haber sido romantizado, ¿no? Es decir, bueno, una escuela de puertas abiertas, podría decir alguien en este extremo de hagamos un ida y vuelta todo el tiempo con el contexto. El problema es que de verdad que entraba cualquiera. Por ejemplo, entraban los perros del barrio, ¿no? Que estaban ahí, en el hall de entrada, uno podía entrar porque estaba todo lleno de perros, estaba calentito, entonces los perros entraban y se quedaban ahí. Quiero decir, la escuela es un otro lugar, un otro espacio, un otro tiempo, y es necesario que lo sea, porque dentro de la escuela acontecen o deberían acontecer otros procesos. Entonces requieren de ese espacio diferenciado. Ahora, ese espacio diferenciado, justamente tenemos que tener la sabiduría de que la conexión con el entorno, con la cultura, sea lo suficientemente real y cotidiana como para que la escuela no quede separada del mundo, pero al mismo tiempo regulado como para que la escuela no quede invadida por el mundo, ¿no? Y desaparezca, porque ese es el problema, que si se quitan las paredes y los umbrales, ese tiempo otro desaparece. Y con él todos los procesos que queremos que ocurran ahí. Entonces, esta es una de las operaciones más delicadas, más sofisticadas, que es cómo regulamos esa frontera entre lo que es escuela y lo que no es. De eso se trata también la escuela, es decir, justamente de regular ese intercambio con, bueno, no digamos con el afuera, con la cultura. ¿Cómo es ese diálogo con la cultura local, con la cultura de ese territorio, con la cultura de un país? Es un juego permanente la educación entre conservar y cambiar, ¿no? Reproducir, qué vamos a reproducir, qué queremos conservar y qué no. Entonces, ese juego es una de las tareas más apasionantes y más delicadas de hacer, y
bueno, es uno de los temas que a mí más me apasiona, me encanta terminar con esta pregunta porque es la gran pregunta, ¿no? Es decir, cómo es esa dosis de, ¿no? de tomo de afuera, ese intercambio casi les diría de oxígeno que todos los seres vivos realizamos con el afuera. Respirar es eso, ¿no? Y respirar para una escuela, en el fondo lo que estamos diciendo es cómo respira una escuela, ¿no? Cuánto oxígeno, cuánto entra y cuánto sale. Bueno, ese intercambio, esa respiración tranquila, pausada, profunda, es la que uno tiene que lograr establecer, sí. Es una gran pregunta esa. Una gran pregunta y con una imagen muy potente, así que me parece muy linda pregunta para que cerremos el cómo respira una escuela. Muchísimas gracias, Claudia, un placer, la verdad se me pasó rapidísimo el tiempo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por haberte sumado. Bueno, gracias, Magdalena, y un beso a todos.